sé que iba a tener este desenlace. ¿Y ustedes cómo están? ¿Pudieron adelantar la hora ese día con Argentina? Sí, adelantamos un poco. En realidad Ah, conseguimos adelantarla y después se extendió. O sea, medio que fue medio y bueno, con Juan contraproducente. siempre, con Juan siempre es así, ustedes ya saben. Si yo le avisé primero a él por si quería adelantar la hora, este, pero sí, lo más probable es que se extendiera, no que lo acortara en tiempo, pero bueno, es que Argentina, chicos, tiene tanto para explicar y para, no sé por qué etapa andan en cuarto, que están viendo. Y todavía estamos con, bueno, estamos ahora con la parte del radicalismo, ¿no? Del 20 al 30. Mm. Pero, pero bueno, No, claro, es tan nutrida, tan nutrida. Argentina es corta en tiempo para estudiar, pero qué tiempo intenso. claro, además Todo es, se y nota que al todavía, profesor le gusta el tema y lo desarrolla con ciencia. ajá. Noto una solapada crítica por ahí, No, una no, no, solapada al queja. contrario. En el fondo es un poco de envidia. Ah, Realmente envidio la pasión que ah, tiene. sí, De verdad. Sí, por supuesto después sí. se infiltra en mis sueños. He llegado a soñar con Madariaga dándome clase. Y le digo que es una No. cosa atroz. Sí, de verdad. Me sentía el Y- señor Skinner es- cuando entra a ver por la ventana. Bueno, así. Igual. Ay, Dios mío. Bueno, pero piensen que es nuestra historia, ¿no? A mí me apasiona también la historia argentina. Nunca llegué a darla en profesorados, pero es apasionante, tiene mil vericuetos y aparte es para discutir, ¿no es cierto? Porque siempre tenemos eh, nuevas, nuevos estudios sobre distintas épocas, ¿no es cierto? Entonces van sumando cosas, o nuevas miradas también, o perspectivas, ¿no? Se va como achicando la lupa sobre determinados temas, y entonces siempre hay cosas como para ir investigando, ¿no? Y es lo nuestro. A mí me encanta. A mí en realidad me gusta toda la historia, no, no, qué sé yo, la de primero es mi, que me encanta también, ¿no? Historia antigua Es que a mí me de gusta más la historia Oriente. antigua, le digo sinceramente. De hecho, Ah, la historia sí. argentina me angustia, ¿no? O sea, no le saco satisfacción. O sea, Ay, no. siento que somos una especie de pelmazos crónicos y me pongo mal. Eh, entonces prefiero más estudiar a los griegos, ya se murieron, qué sé yo, hace mucho tiempo. Mira, claro, claro. Ya, bueno, está bien, está bien. No, a mí me encanta. Yo daba antes americana en tercer año, Mm. durante 9 años de esa materia. Esa también es preciosa, todas las independencias, todas las Pro- luchas por cortar con los lazos con la Profesora, metrópoli. buenas Sí. noches. Yo la cursé con usted, americana. La Ah, ¿vos la estudié con usted. cursaste conmigo? Sí, sí, Ah, sí, claro, si hace yo la años. di 9 años. Por eso Nueve me años acordaba, hasta el dos. yo cursé, no me acuerdo qué materia, pero sí es esa, americana con usted. Ahí está. Vos sabés que yo el otro día pensaba que a vos te había tenido de alumno, pero digo, no fue en la de primero. Y no me acordaba que si había Sí, yo sido la de tampoco, tercero. no, la verdad que sí, sí, era la tercera. Fue la de tercer año. Ah. Sí, después Esa en materia cuarto creo que es en cuarto estaba Pignoy, ¿se ISNOI. acuerda? Sí, Que sí, creo sí, que no está sí. más, obviamente. Sí. No, no, porque la titular era, yo hice una suplencia de 9 años. La Ah, titular era la profesora Vanegas y que estaba de licencia por cargo de mayor jerarquía, ella fue inspectora, ujú. y eso le permitía tomarse licencia en las horas. Y después se jubiló y volvió a sus horas, de las que era titular. Así que en el 17 yo justo concursé para esta materia y durante 2 meses tenía americana de tercero, la de PET mundial de primero y el EDI de cuarto. Pero al otro año ya tenía tercero, quedó en manos de la profesora. Pero esa también americana es una materia. Y bueno, y medieval, ¿no? Edad moderna, todo eso es espectacular. A mí la única parte que me resulta compleja, incluso cuando hice la licenciatura y tuve seminarios y todo eso, es historia económica. Ahí es como, ay, es una cosa cuando se empiezan con los gráficos y demás, quiero salir, mucho número a mí me abruma y quiero salir corriendo. Pero es un pilar también la historia económica, ¿no? No podemos desconocer.
Bueno, ya entraron 18, me faltan un montón. ¿Tienen algo hoy? ¿Tienen parcial, presentación de algo? En Sí, realidad, No, preferiado, preferiado. Ah, no, en preferiado. realidad Está también bien. es cierto que tenemos varias actividades próximas a entrega, ¿no? Que nos tienen a algunos Claro, con los nervios de punta. Pero está bien. Sí, porque veo que faltaron un montón. Tengo 17 nada más. Y son 40 más o menos. Así. Bueno, vamos a ir comenzando. Esta unidad 2 nosotros la comenzamos desde ese tiempo colonial que ya vimos en el ámbito literario, un poquito, en el ámbito del arte plástico, por ejemplo, también. Habíamos hablado de los cielitos, habíamos hablado después ya en el ámbito del neoclásico, ¿no es cierto?, de esa cultura que se desarrolla con la Revolución de Mayo, esa cultura que tiene que ser rupturista de la anterior porque justamente es fundante de una nueva etapa, ¿no?, una nueva época, ni más ni menos que el nacimiento de una nueva nación, de un nuevo Estado, podríamos decir. ¿Sí? Este, la cuestión es que a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta siempre esto, cómo en cada etapa, en cada época, vemos que está acompañada por un tipo de cultura o por una filosofía y cultura que trata de diferenciarse de la anterior. ¿Mm? Esperen que no sé quién entró acá, Lizarre me parece. Un minuto, por favor. Sí, Lizarre. Entonces, vimos que transitó por estas tierras un poquito el barroco. Durante la etapa revolucionaria de 1810 encontramos el neoclásico. Y desde lo político, desde las ideas filosóficas, vamos a encontrar el liberalismo, esa ilustración, esas nuevas ideas, que no son tomadas en su totalidad, porque, bueno, es una ilustración un poco, que llega un poco filtrada desde España también, ¿sí? Donde la figura monárquica sigue siendo importante y donde la Iglesia Católica sigue siendo importante. Entonces, bueno, es una ilustración que viene un poco filtrada. Inclusive cuando hablamos de los grandes próceres de la Revolución de Mayo y de las luchas de la independencia, hasta muy poquito antes de desatarse esa revolución, ellos no cuestionaban a la monarquía ni a la Iglesia Católica, ¿sí? Pero bueno, el liberalismo se va a imponer, van a empezar a llegar materiales bibliográficos en barcos ingleses que también van a llegar acá haciendo contrabando, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que llegaban y llegan esas ideas también. En esta etapa de 1810 hasta la etapa de Rosas, vamos a encontrarnos con la idea política de los unitarios, ¿sí? Y la contrapartida de los federales, esas luchas que se van a desatar internamente a partir de 1820. Y los románticos van a ser la otra etapa cultural, filosófica, con sus ideas aportándolas a la política, que van a ser unos desencantados, ¿sí? Un poco, ellos vieron como trunca esta revolución independentista, ¿sí? Esta idea de ruptura total y fundación de una nueva nación con ideas propias. Dicen, los unitarios no lo supieron hacer, los unitarios no supieron darnos la independencia completa. ¿Por qué? Y esto lo dice Alberdi, porque van a ser al revés de la Revolución Francesa, que fue precedida por ideas, decía Alberdi. En nuestro caso, fue primero la acción, pero sin ideas previas, de cómo organizar un gobierno, ¿sí? Qué tipo de gobierno llevar a cabo, si va a ser democrático o no,
con qué tipo de democracia. Pensemos que estamos a principios del siglo XIX, o sea que no es la misma democracia que por ahí entendemos al día de hoy. Estos románticos van a ser jóvenes, ¿sí? Que van a cuestionar las ideas de la Ilustración, el formato de las ideas, en cuanto a que la razón todo lo podía y todo era dirigido por la razón, como superior a todo. Para los románticos, la razón no organiza todo, sino que la organiza la libertad de las personas, de las naciones, de los estados. Esta corriente va a llegar desde, bueno, comienza en Alemania, pasa al Reino Unido, pasa a Francia, fines del siglo XVIII, y va a llegar acá en el siglo XIX. En la etapa rosista tenemos el romanticismo, pero no desde el lugar de hegemonía política, sino justamente como contracara, ¿sí? O como cuestionando el poder político de la época, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de cultura hegemónica es la que se impone desde el Estado o desde el gobierno vigente. En este caso va a ser al revés. Los románticos que van a estar, la segunda generación de los románticos, la primera es puramente de evasión, de cuestionamiento, de angustia del ser, porque un poco estaba ligado a esto, ¿no? La hostilidad del medio ambiente, ¿sí? El temor. El romanticismo también juega mucho con las emociones y con lo pasional, en contraposición a la razón de la Ilustración. Entonces, muchas cosas se explican desde la pasión, desde esa identidad que se logra con el paisaje. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en el caso del Río de la Plata, esa identidad con el paisaje, esa fusión que en Europa se ve con el paisaje como algo armonioso, acá se percibía como algo hostil. El desierto, el paisaje, ¿sí? Todo eso era muy hostil, era peligroso, era lo temerario, lo que daba miedo. Entonces van a escribir también en función de eso. ¿Qué es lo que les da seguridad a estos románticos locales, nacionales? La ciudad. Van a ser personas criadas y en su faz literaria y cultural dentro de las ciudades. Ya sea Buenos Aires, muchos han ido al exterior a terminar sus estudios, por ejemplo, y vamos a encontrar personas con apellidos muy conocidos. Bueno, uno de ellos ya se los dije antes, ¿no? Alberdi. Otro va a ser Mármol. Vamos a encontrar a Echeverría, a Sarmiento, que bueno, Sarmiento era bastante más joven que este grupo que les digo, pero va a tomar las ideas del romanticismo, ¿sí? Lo vamos a encontrar escribiendo el Facundo, Civilización y Barbarie, y realmente el estilo de literatura que desarrolla es bien romántico, ¿no? Por ejemplo, mucha metáfora, alegoría, mucho oxímoron. Oxímoron, ¿saben lo que es? Por ejemplo, decir, la noche blanca dar algo que es contradictorio al objeto. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Los Andes mínimos o enanos, son montañas altísimas. En función de la metáfora, en función de la poesía, de la métrica, ¿sí? Tratan de jugar mucho con el lenguaje, tienen un lenguaje exquisito, pero también van a buscar nuestros románticos desarrollar la identidad cultural de la Argentina. Ser ellos los que ponen la impronta de esa identidad literaria, por lo menos. Entonces, algo que plantean es que hay que empezar a utilizar un lenguaje local, un lenguaje propio.
en contraposición a la anterior, al neoclásico, al barroco, que buscaban en lo universal, ¿se acuerdan? Volvían a Grecia, a Roma, a los prototipos heroicos de la época, a los valores universales. Bueno, acá tratan de enfocarse más en lo local. Y eso sí es bien romántico, porque algo que el romanticismo también tenía en Europa, que es donde nace, es justamente el desarrollo del nacionalismo. Y en esta filosofía se van a justamente fundar la formación de estados nacionales, como va a ser, bueno, Alemania, por ejemplo, va a ser el gran estado que se basa en esta filosofía romántica, ¿no? Lo que identifica las costumbres, le dan mucha importancia a la historia de su pueblo, a las costumbres de su pueblo. Y acá también nace con el romanticismo lo que se conoce como la cultura popular, que es lo que se va a exaltar, que es lo propio. ¿Sí? Bueno, en el caso nuestro también se busca un lenguaje local, temáticas locales y prototípicas, entonces el gaucho va a estar presente también. Y acá estamos cruzando dos temas, por un lado el romanticismo y por otro lado una segunda etapa de poesía gauchesca que remitía a estos valores, ¿no? De lo local, lo propio, el desarrollo de la identidad cultural. Pero algo que tiene nuestro romanticismo va a ser que la literatura es una herramienta política y como tal se utiliza. Es una herramienta política que busca cuestionar y sacar a la luz lo que ellos llamaban como la tiranía rosista, ese absolutismo nuevo, algo que estaba un poco, digamos, así acongojados por el tema de la política, es que se había perdido la oportunidad en mayo, en la Revolución de Mayo y los unitarios posteriormente, de fundar un país que va hacia el progreso y que permita la libertad política, la libertad social. Y ellos decían, con Rosas, ellos no, vamos a precisar, porque también hay divisiones internas, ¿no? El que más lo cuestiona es Echeverría Rosas. Decía que con Rosas en realidad se había reemplazado un absolutismo monárquico por otro aún peor, porque encima era un absolutismo que no permitía el progreso, que era asfixiante. Era lo peor que le había pasado a la patria, decían, en un momento del matadero, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy importante para nosotros, para nuestra materia, como historia de la cultura, pero en función de profes de historia. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué dato nos da? Bueno, nos da esta lucha, esta generación del 37, ¿no es cierto?, estos románticos, nos presentan esa lucha política a través de otras expresiones. Por ejemplo, la literatura. Esa lucha rosismo-antirrosismo, ¿sí? Y para eso podemos encontrar, yo les mencionaba recién, a un grupo de intelectuales de la época, todos de familia muy encumbrada, ¿sí? No eran personas del pueblo, digamos, sino que eran de la élite de la época, jóvenes entre 20, bueno, Echeverría era un poquito más grande, tenía 32 años, pero Mármol tenía 19, por ejemplo, jóvenes que estudiaban en el exterior o habían, digamos, llegado a lecturas de esa ilustración y de ese liberalismo y de ese romanticismo también. La generación del 37, ustedes seguramente en la historia de tercero ya lo han trabajado. A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué recuerdan de esta generación? Tan importante en esta época del rosismo, ¿no es cierto? No importa, sí. Sí, se reunían en la librería de Marcos Sastre, ¿no? A escondidas, porque obviamente eran perseguidos políticos. No, y como dijo usted,
habían dos grupos en realidad, porque, hay dos miradas políticas. Sarmiento, por lo que yo entiendo también y por lo que he leído ahí, por una parte lo defenestra a Rosas, pero por otra dice que es como que dejó organizado el país, el tema de las chacras, del campo, más que nada, y llevándolo como a un orden, a lo que vendría, digamos, después, que sería a la consolidación del Estado, ¿no? Es decir, él tiene como esas dos posturas, como es malo pero es bueno a la vez. Pero bueno, porque vos estás hablando del Facundo directamente. Lo que él escribe en sí. Facundo, claro. Ella hace ahí una gran, hace una gran síntesis y plantea que Rosas en realidad lo admira, pero hay que eliminarlo, porque él logra hacer lo que los unitarios no, que es organizar el país, y bueno, darle un formato, que él no comparte ese formato. Que no claro, comparte, pero dice, bueno, hay que sacar a este hombre y darle un formato nuevo, con otras ideas también, ¿no? De participación política, que no sea la asfixia de persecución, según decía Sarmiento, ¿no es cierto? Pero sí, en realidad lo admira, pero lo cuestiona muchísimo. Ahora, en esa generación del 37, en ese salón literario del fundador de esto, que fue Marcos Sastre, se reunían primero en una librería en Buenos Aires y luego detrás de la librería se abre una biblioteca y allí había que suscribirse y podían discutir lecturas, y comienza así, ¿no? Como un salón literario, discutir lecturas entre estos jóvenes que, bueno, tenían el tiempo y la posibilidad de leer justamente autores que cuestionaban el modelo vigente. En realidad, sí. No, digo, esta generación del 37 medio que se había francesado, digamos, ¿no? Digamos, venían con con el tema de la República y esas son las ideas, claro. Los contractualistas que habían. Sí. Todas las ideas son francesas, que es el modelo a seguir. Recordemos también que cuando se da la Revolución de Mayo, cuando se desarrolla la Revolución de Mayo, la ruptura cultural también había sido dejar de lado a España en lo cultural, ya sea literatura, filosofía, por supuesto política, pero había que dejarla de lado porque es de quien nos queríamos desprender. Entonces el nuevo norte cultural y filosófico va a ser Francia. Europa, pero Francia en particular. Estos son admiradores de la Revolución Francesa, y al comparar la Revolución Francesa y la Revolución de Mayo, bueno, cuestionan a los unitarios que siguieron a esa Revolución de Mayo, como que no pudieron terminar de organizar el país, y eso permitió que apareciera una figura como la de Rosas y la organizara con otros parámetros. Pero al principio, en realidad, Marcos Sastre, por ejemplo, no está en desacuerdo con Rosas. Fíjense, Marcos Sastre y Alberdi lo que buscan es darle como un compendio doctrinario al gobierno de Rosas. Este gobierno necesita una doctrina filosófica y política, que no la tiene, o sea, no tiene intelectuales, esto le decía. Entonces somos nosotros, se ofrece, Alberdi inclusive era amigo de uno de los hijos de Rosas, trabajaba con él, al principio, estoy hablando de esto, 1837, buscan ser un poco el ala intelectual de ese gobierno rosista, no están enemistados, Alberdi y Marcos Sastre. Echeverría, porque decían, bueno, esa revolución, esa independencia cabal y en todos los órdenes, no la dio la generación de la Revolución de Mayo. Pero ahora, Marcos Sastre y Alberdi decían, está encarnada en Rosas, que sí lo está logrando. La organización, el progreso. Y Echeverría que decía, no, Rosas es parte también del viejo orden.
Y no es que tiene que estar, no tiene que estar, y es más, tenemos que ir contra él también. El más antirrosista de todos será Echeverría, ¿sí? Pero en un principio, y esto es lo llamativo, en ese salón literario buscaban la manera de pertenecer a ese gobierno desde el ala intelectual. Rosas no comulga con ellos, no, digamos, no está de acuerdo con las ideas porque un poco le ponen un límite y cuestionan sus métodos. Entonces el salón literario va a terminar cerrando. Alberdi, que también publicaba un periódico, La Moda, también lo va a tener que cerrar. Y bueno, ahí sí pasan a la oposición, y ahí sí se van, ya en el 39, entre el 39 y el 40, la mayoría se va exiliada a Montevideo. Bueno, Sarmiento era más joven, pero también se va a ir en unos años a Chile, por ejemplo. Y desde Uruguay, o desde Montevideo, es donde se va a desarrollar toda la literatura romántica, pero como arma, como herramienta política, ¿sí? Y fíjense que a nosotros lo que nos llega del romanticismo en la Argentina es la contracultura, son los opositores. ¿Por qué? Porque eran los que tenían la posibilidad de publicar, porque es cierto que durante el rosismo no hubo un gran desarrollo de lo académico, no estuvo esa intención. Si bien la Universidad de Buenos Aires siguió funcionando, o sea, no es que no había ámbitos culturales, ni mucho menos, pero los que sí tenían el poder, eran el grupo de poder, culturalmente hablando, van a ser justamente estos románticos, ¿no? Que van a ser, según ellos mismos decían, herederos de los unitarios, pero dándole una vuelta a esas ideas, mejorándolas y tratando de adaptarlas, decían ellos, al lugar. Porque los unitarios, según sus propias palabras, habían sido muy dogmáticos. Quisieron imponer ideas sin tener en cuenta al pueblo y a la sociedad. Entonces, algo que había que hacer, según Alberdi y Echeverría, es tener en cuenta la sociedad donde se van a imponer o implantar, no imponer, implantar las ideas y acomodarlas a ese lugar. No ser tan dogmáticos, ser más pragmáticos, ¿sí? También y ellos creo que, perdón, digo, también sí, criticaban al sí. Trinitario porque decían que, bueno, me acuerdo que Alberdi decía que Lavalle era una espada sin cabeza, como que le faltaba también un poco. Otros decían San Martín, que era un león que había que soltarlo solo para la batalla, porque como que era muy bueno para eso, pero para otras cosas no, digamos. Critica las dos partes, ¿no? Creo que Igual San Martín, creo que fue. después, Sí. San Martín, sí. Después creo que, como decía un compañero, Sarmiento a lo largo de, creo que después cuando termina de ser presidente escribe como que realmente con la oligarquía no se podía, él pensaba que iba a poder cambiarlo a través de arriba para abajo, pero se dio cuenta de que ese era el No problema. era tan sencillo. Claro, era el problema al final era ese, no otro. Sí, sí. Pero bueno, digamos, Sarmiento llevó a cabo una tarea también de persecución a lo que fueron los caudillos, ¿no es cierto? Tenía sus ideas también bien diseñadas, bien arraigadas, y cuando pudo implementarlas lo hizo. Esto de civilización y barbarie lo escribe primero, estando en Chile, Facundo, pero después cuando él está en el gobierno, digamos, no hay que ahorrar sangre de gaucho, también lo implementa, ¿no? Son épocas de mucho enfrentamiento en nuestro país. Esto, digamos, no hay un sector que era el bueno y dominado, y el otro el que, salvaje, como le decían, o bárbaro, como le decían. Son enfrentamientos ideológicos. O como va a decir el romanticismo, choques civilizatorios. Acá hay el choque entre la civilización
de la ciudad y la civilización del desierto, de la parte del campo, de la gente del campo, de lo rural, aunque civilización venga de ciudad. Es un choque civilizatorio, de ideas. En realidad, algo que ocurre es, por ejemplo, que ellos van a ser los románticos, ¿no? Muy, muy cultos, saben francés, la mayoría inglés también, bueno, estudiaron muchísimo, y van a tratar de imponer esto de, bueno, el lenguaje local como algo importante. Pero vamos a ver en el matadero cómo es ese lenguaje, ¿no es cierto? Porque justamente el que mantiene el lenguaje local va a ser a quien ellos critican. ¿Sí? Por ejemplo, los federales o el paisano. Entonces ahí se les crea un choque también. ¿Cómo hacemos? ¿Mantenemos lo nacional? ¿Destacamos lo propio, que es lo que cuestionamos? ¿O lo exaltamos? Pero si lo exaltamos, no lo podemos combatir. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué se da esto acá? ¿Qué les parece? Esto que yo les comento, ¿no? Quieren exaltar por un lado lo local, el lenguaje propio, la cultura popular, pero por otro lado no lo pueden hacer, lo van a cuestionar. ¿Qué les parece? ¿Por qué se genera eso? Claro. Bueno, a ver. Uno de los principios de ellos era, bueno, exaltemos lo propio. Sí. El color local, el lenguaje, las culturas, la cultura popular, ¿sí? La danza, por ejemplo. Pero y por otro lado, ¿cómo, Rocío? Para ir generando una identidad, algo en común que tenían todos. Sí, pero y por otro lado no lo pueden exaltar porque lo combaten. Yo creo que directamente porque también no dejan de tener una educación formada por ahí a la europea. Ajá. Y quizás en esa lógica de pensamiento se piensa que lo nativo, lo originario es inferior a eso, a lo europeo. Entonces se genera una contradicción, porque vos capaz que pensás que la gente que habitaba acá era inferior, pero a su vez le querés dar algún valor para, como dice Rocío, darle una identidad nacional. Ajá, bien, bien. Puede andar por ahí. Yo creo que en realidad va un poco en la línea de lo que dice Diego. O sea, una cosa es armar una identidad para las personas a las que van a dominar y a las que van a gobernar, porque es lo que se proponen. O sea, en ningún momento, tipos como Alberti y todo, en ningún momento plantean abrir la cancha. O sea, los morochos están para que ellos los manejen. Pero a la vez esos morochos necesitan una identidad. Y la identidad no puede ser la de ellos, porque si no, ¿qué los distingue? Entonces, de alguna manera, fabrican una identidad para los otros, no para sí mismos. Ajá. Me parece bien. A mí, ¿no? Bueno, pero si yo exalto, digo, bueno, es importante, por ejemplo, mantener las costumbres, no sé, del habla. Es el lenguaje del paisano, del campo. Pero por otro lado, es a la misma gente a la que van a combatir porque son seguidores de Rosas. Creo que las tiene que combatir, se ven en esa encrucijada, porque es una cuestión ideológica y política. O sea, ese pueblo al que ellos quieren dominar, como ustedes dicen, y gobernar, porque se consideran herederos, y como son la élite y la parte ilustrada, no hay nada que discutir, según ellos son los que tienen que gobernar, ¿sí? Pero esa gente no va a ser seguidora de estos románticos, que están encerrados en una biblioteca discutiendo o que están exiliados en Montevideo. ¿Quién los va a seguir? ¿Sí? Pero sí los va a poner en una encrucijada porque no los pueden avalar. Ahora, ¿qué les dicen? Son dominados, son bárbaros, o sea, son brutales, porque siguen a Rosas, que es un tirano, un perverso, alguien que no los va a dejar levantarse, que no los va a dejar, no va a permitir que se eduquen, ¿sí? Son serviles a ese tirano. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Bueno, terminar con la tiranía. ¿De qué manera? ¿Y cómo de lugar? ¿Sí?
Bueno, esto es, en realidad, el romanticismo es la lucha política que muchas veces estuvo en la batalla, pero que se lleva a cabo a la pluma, ¿no es cierto?, a la literatura. ¿Por qué estas personas que escriben, Alberdi, Sarmiento, Echeverría, no son escritores de profesión? No existe todavía la profesión de escritor acá en el Río de la Plata, sino que van a ser intelectuales con intenciones políticas. Entonces lo utilizan para eso, para destacar lo malo del rosismo y exaltar lo bueno de lo civilizado, como le decían ellos, o de lo romántico, ¿no?, de la gente de la ciudad. Nosotros, para poder ver cómo se plasma esto, lo vamos a ver en una obra que es corta, pero que es muy paradigmática, que es El Matadero de Echeverría, de Esteban Echeverría. No sé si ustedes ya la leyeron para alguna materia. En el colegio primario. Por ahí. Sí, yo la... Bueno, yo se las envié también dentro de la bibliografía de la unidad 2, porque es con lo que vamos a trabajar. Vamos a ir leyéndola un poquito ahora, y otra parte les quedará para ustedes, no en su totalidad, o sea, ustedes después leanla, ¿sí? Pero es muy interesante este matadero, ¿no? El matadero en realidad es la metáfora del país. Era la nación el matadero, ese era el país, la patria. Y en ese matadero vamos a tener dos grupos